Hola, ¿cómo están? Hoy, desde la Escuela Municipal de Deporte Inclusivo, vamos a hacer unas recomendaciones acerca de cómo confeccionar o cómo armar un circuito motor. Vamos a charlar en realidad qué es un circuito motor, cómo son los circuitos motores y por qué podríamos armar uno en casa y trabajar en casa con nuestros hijos y nuestras hijas respecto a lo motriz y para qué serviría. Vamos a empezar por definir qué es un circuito motor. Es importante entender qué es para nosotros después poder confeccionar alguno. El circuito motor en realidad es una forma de trabajo o una organización que vamos a plantear para una tarea específica. ¿Sí? Con nuestros hijos o hijas es una forma de presentarles un juego, una forma jugada, y al prepararlo con anticipación y planificación, pensar qué podemos hacer, podemos tratar de desarrollar algún aspecto de su crecimiento. Estos circuitos pueden acompañar alguna terapia, los que tenemos hijos o hijas realizando alguna terapia como psicomotricidad o alguna terapia de kinesiología o alguna recuperación de alguna lesión o rehabilitación, podemos, apoyados en las sugerencias de los terapeutas, armar algún circuito. Piensen que cada circuito o estos circuitos van a ser de acuerdo a las capacidades o posibilidades de los participantes de los mismos. Vamos a ver para qué sirve un circuito motor. ¿Mm? Ya vimos entonces la definición, que es una forma de trabajo, es una herramienta que nos va a servir para poder jugar con nuestros hijos. ¿Para qué sirve? Bueno, el circuito puede servir para estimular o desarrollar aspectos de los niños o niñas en función de su desarrollo. ¿Sí? Las distintas etapas de desarrollo y de su crecimiento, vamos a poder estimular algunas capacidades, por ejemplo, o algunos otros aspectos. ¿Por qué algunos otros aspectos? Porque cuando trabajamos lo motor, no solo es que estamos trabajando la fuerza o la coordinación, sino que por medio de esto, de lo motriz, el niño va a ir desarrollando otras cuestiones, por ejemplo, lo cognitivo, por ejemplo, las cuestiones de conducta y de la personalidad. ¿Cómo? ¿Cómo se les ocurre? Y bueno, de repente el niño, y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho siempre poner, cuando estamos viendo lo motriz, lo motor, el niño también cuando corre y persigue a alguien, estudia las trayectorias, la velocidad, cuando lanza, por ejemplo, algún objeto, una pelota, una bolsita, también mide las distancias, evalúa todo eso sin hacerlo de una forma así consciente o tan específica, ¿no? Si ustedes se fijan en sus hijas o en sus hijos durante el desarrollo de ellos, por ejemplo, una cosa que puede pasar es que ustedes vean que cuando es chiquitito o son más chiquitas, ustedes corren y los persiguen y van haciendo un círculo y los siguen en círculo. Pero después de unos años o cuando van creciendo, cortan camino y los atrapan. Pero bueno, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque cognitivamente ellos se pueden dar cuenta de cuál va a ser la trayectoria, de por dónde van a pasar, si hace una trayectoria recta, puede interceptar. Lo mismo cuando lanzan la pelota. Si ustedes ven, cuando son chiquitos, pasa algo por frente, enfrente de ellos y lanzan la pelota. Obviamente que cuando la pelota llega al lugar donde pasó el objeto no está más si estaba con alguna velocidad. Pero si ustedes ven más grande, ya se anticipan y lanzan con anticipación para que el objeto y la pelota lleguen a un mismo punto y puedan golpear con la pelota ese objeto. Todas estas cuestiones
tienen que ver con lo cognitivo. Les doy esos ejemplos a modo ilustrativo, pero esto tiene que ver con lo cognitivo. ¿Por qué? Porque ya se dan cuenta de algunos procesos, algunos procesos que son necesarios para entender lo que va pasando, ya están sucediendo, y todo eso hace más rico el desarrollo de nuestros hijos o nuestras hijas. Fíjense que en la conducta también, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos en acción y nos enfrentamos a nuevos desafíos, podemos tener frustraciones, podemos tener éxitos, podemos tener fracasos, y todo eso, ¿qué va a hacer? En función de la conducta, nos va a dar herramientas para poder sobreponernos, para poder organizarnos en una tarea, para poder focalizarnos, volver a intentar, generar estrategias. Estas cuestiones, obviamente, que van a ir aportando al desarrollo y al crecimiento de nuestros hijos. Obviamente que siempre también vamos a tener en cuenta los aspectos motrices. ¿Cuáles son los aspectos motrices fundamentales? Bueno, nosotros tenemos distintas capacidades posibles de desarrollar, pero las que se llaman coordinativas son muy comunes en estos circuitos, sobre todo para edades tempranas. En cuanto a la coordinación, al equilibrio, vamos a tener nociones de anticipación para poder frenar, para poder seguir, para poder agacharnos, cuestiones de reacción, eh, para poder empezar, para poder acelerar, para poder frenar. Esto de coordinación y el equilibrio, generalmente en estos circuitos generamos desafíos de ese tipo, que de repente la marcha o caminar no es lo mismo caminar en un plano que en un plano inclinado, o que en alguna textura o en un colchón, en una colchoneta, donde puede resultar más difícil, y esta coordinación se tiene esta adaptación nos va a estimular, nos va a dar herramientas diferentes a las que habitualmente utilizamos. También obviamente se estimula la fuerza, porque cuando los chicos trepan, se suben, bajan, están estimulando la fuerza, la resistencia, la velocidad, todas estas cuestiones como más generales y básicas están presentes. En, en los circuitos se manejan generalmente las habilidades básicas, que es caminar, correr, reptar, trepar, girar, saltar. Entonces todas estas, de alguna u otra manera, van a estar apuntando a las capacidades condicionales y coordinativas, si las quieren poner así en términos más específicos. Todo esto se trabaja en un circuito motor. Todo esto lo podemos ir estimulando. Pero es importante que nosotros aclaremos que no porque voy a hacer un circuito, yo voy a estar desarrollando necesariamente esas capacidades o esas habilidades. Y también es bueno tenerlo en cuenta para no pensar que eh, esta carga extra que lo tengo que hacer bien, porque si no lo voy a estar desarrollando en forma equivocada. No, nosotros haciendo un circuito vamos a estimular alguna de esas capacidades. Si no tenemos las herramientas teóricas, porque somos papá y mamá, o somos los que cuidamos a los chicos, o los hermanos mayores, no importa, está bueno igual plantear un circuito, armarles algo a los más chiquitos o a los que no lo pueden armar solo, para favorecer su desarrollo y su crecimiento, ¿sí? Pero recalcar que no por hacer algún circuito voy a estar desarrollando esas capacidades, ¿sí? Y para desarrollarlas se podría, pero tendría que hacer alguna cuestión más sistemática, alguna cuestión secuenciada, ¿sí? Por medio de la planificación, para acompañar y potenciar las etapas del desarrollo. Esto generalmente se propone o es propuesto por profesionales, por psicomotricistas,
terapistas ocupacionales, kinesiólogos, profesores de educación física. Nosotros como familia, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué nos va a servir? Es una herramienta que va a estimular algunas de estas capacidades, pero lo más importante es que me va a predisponer a mí en una tarea con mis hijas o con mis hijos, prepararles algo y generarles estos ámbitos favorables para el posible desarrollo de las mismas. Pero siempre el principal objetivo va a ser crear un momento agradable, poder generar una actividad con gasto de energía y que a mí me dé la tranquilidad de que lo que esté haciendo va a estar bien, más allá de que no sepa bien cuáles son las capacidades o a qué estoy apuntando, pero si yo lo hago le va a estar favoreciendo, voy a estar creando un ámbito de juego para mis hijos favorable y de alguna u otra manera voy a estar estimulando su desarrollo. Pero quitando el peso de tener algún resultado específico o alguna cuestión que se pueda medir en función de su desarrollo. Porque no sería el objetivo que pretendemos ni siquiera con estos tips que estamos o estas recomendaciones que estamos dándoles para hacer actividades en la casa. Bueno, ¿cómo puedo armar uno de estos circuitos en casa? Ahora les vamos a mostrar algunos ejemplos y también les vamos a decir de dónde puedo sacar información o algunos ejemplos como para copiar. Bueno, para armar un circuito, primero lo que vamos a tener que empezar a hacer como este diagnóstico que se hace, pero en realidad es ver qué espacio tenemos disponible en casa. No es lo mismo, a veces tenemos lugar más grande, a veces tenemos un lugar más chiquito, puede ser un lugar más chico pero más despejado, puede ser un lugar más grande pero con varios obstáculos. Entonces ver cómo es este lugar que tengo, cómo lo puedo organizar, cómo es el espacio, y ver también qué materiales puedo tener a mano. Vamos a ver que los materiales pueden ser alguna soga, pueden ser de estas soguitas elásticas o hilos elásticos, pueden ser hilos de lana, pueden ser globos, pelotas, colchones, almohadones, colchonetas, telas, sábanas, eh, bueno, pelotitas de distintos tamaños, no solamente pelotas grandes, eh, alguna madera, algún plano inclinado. Todas esas cosas me pueden servir como insumos o materiales para pensar o realizar un circuito. También pueden ser mesas, sillas, sillones que yo tenga en esos lugares. Todo eso eh, me va a servir como insumo eh, material para realizar este circuito. Que también es importante, no solo importante, sino yo diría fundamental, es ver a nuestras hijas o a nuestros hijos cuáles son sus capacidades, cuáles son sus intereses, cuáles son sus posibilidades para poder plantear un circuito que pueda resultar atractivo, posible de realizar, que no sea muy fácil, pero que tampoco los frustre. Cualquier capacidad que tenga nuestros niños o nuestras niñas puede trabajarse en un circuito. Por más que tenga alguna discapacidad de la que sea, puedo yo pensar un circuito para que se trabaje de todas maneras. Si tiene marcha, puedo hacerlo con la marcha, si es bebé, si no tiene desarrollada la marcha, puedo trabajar por ejemplo, puedo trabajar colgado en una hamaca o pendulando, si tengo las posibilidades de colgar alguna soga o algún material de algún lugar firme o sólido, puedo hacerlo al ras del piso, puedo hacerlo saltando, puedo hacerlo sin saltar. Hay un montón, vamos a ver ahora, de posibilidades. Es importante también que este circuito
sea lindo a la vista, en el sentido de que sea atractivo, que podamos utilizar algunos colores, que veamos la posibilidad de generar algo que, que sea raro, que no sea tan común. Entonces, esa presentación también va a convocar a nuestros hijos o nuestras hijas para que participen, para que se sumen a ese desafío y para que lo puedan transitar. Las texturas son importantes también. Van a ver que ahora vamos a ver unos ejemplos con texturas. ¿Qué son las texturas? Y pues, las texturas es cómo sentimos, no es lo mismo algo que es bien liso, algo que es un poco más áspero, o por ejemplo caminar en una baldosa que es más arrugada, o que es más áspera, o por ejemplo poner piedritas, o por ejemplo poner polenta, o por ejemplo poder tener piedritas chiquitas, piedritas un poco más gruesas o bolitas. Esas son texturas, masas, hacer alguna masa que se me pegue en las manos. Todas esas son distintas texturas que pueden ayudarme a generar distintos estímulos. También el momento y el espacio de juego puede ser con alguna ficción o alguna fantasía. A muchos vieron que a muchos de nuestras hijas o nuestros hijos les gusta ponerse disfraces, hacer que son, no sé, el hombre araña, hacer que son algún animal, hacer de cuenta, ¿no? Que están en la selva o que están cruzando un río. Todas esas acciones o condimentos, bueno, van a ser más ricos o más atractivos y van a invitarlos a que permanezcan durante más tiempo realizando este circuito. Los materiales, ahora vamos a ver, también las cajas son materiales muy comunes y muy importantes para poder generar espacios diferentes o circuitos diferentes. Las telas o las sábanas, como les decía recién, para hacer túneles o pasadizos. Entonces, de repente, con algunos pocos materiales que tengamos en casa, podemos crear alguna cuestión bastante atractiva para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan estar entretenidos, estimulados y divertidos realizando una actividad que les provoque un gasto de energía que muchas veces es necesario, ya que con esto de estar más restringidos en las actividades posibles fuera de casa, es necesario para ellos. Bien, bueno, acá vamos a ver algunos ejemplos de algunas partes de los circuitos o algunos circuitos en sí. Fíjense que ahí tenemos en estos ejemplos las cajas. Las cajas se pueden utilizar como están viendo ahí en la imagen, como pasadizo. También se pueden utilizar algunas cajas grandes como para hacer una casita o esconderse. Por ejemplo, acá se pueden trabajar estas cuestiones que son de adentro, de afuera, eh, las nociones de abajo, arriba. Estas nociones también son importantes para ir trabajándolas. Capaz que sin querer estamos pasando por adentro de la caja y bueno, estamos trabajando esto con nuestros hijos. Por eso a veces no es tan importante, es importante hacer un estímulo rico y no ponernos a fijar estrictamente en qué estamos trabajando. Ya con que lo hagamos, le vamos a ir dando esas herramientas y en el futuro seguramente las van a poder interiorizar y darse cuenta de qué estábamos hablando. Fíjense ahí con algunos papel crepe y cintas. Ahí lo mejor es poner cintas de papel contra la pared para no arrancar un pedazo de reboque y no romper la pared. Pero fíjense como en un pasillo podemos hacer un pasadizo, que ahí se trabaja mucho todo lo que es la noción corporal de las partes del cuerpo, eh, cuáles pueden tocar, cuáles no, que bueno, estos son para nenes un poco más grandes. Si lo hiciéramos con alguno
pequeñito van a ver que va a pasar derecho y solamente va a evitar que toque su cabeza. Pero ya como está ese, un nene de 6 años, 7 años, ya puede empezar a segmentar sus partes del cuerpo y tratar de pasar por ese pasadizo sin que toque las cintas de papel crepe. Fíjense que también tenemos la noción de abajo, de arriba, en el medio, bueno, todas estas cuestiones espaciales que pueden ser también muy ricas. Bueno, acá también tenemos bueno, acá tenemos una cuestión variada. Fíjense la imagen de la izquierda. Ahí tenemos colores, tenemos algunas bolsitas, tenemos marcas y distancias como para lanzar, para poder identificar los colores, para poder trabajar también esta cuestión de la puntería, de tratar que caiga arriba de los colores. Eh, eso mismo lo podemos hacer lanzando o lo podemos hacer realizando desplazamientos, correr, buscar y dejar. Pero bueno, ahí fíjense que estamos trabajando también algunas cuestiones de colores. Entonces, para que incorporen los colores, para que puedan identificarlos, para que puedan nombrarlos. Lo podemos hacer con alguna forma, con formas de animales. Algunos chicos les gusta, por ejemplo, no sé, muchos los dinosaurios o algunos dibujitos o algo de eso. Y ustedes fíjense que entonces se puede trabajar lo espacial, se puede trabajar lo cognitivo, esto de los colores, de juntar color con color, todas esas cosas dentro de una posibilidad de circuito. Tenemos ahí a la derecha, arriba, un laberinto. Fíjense que el laberinto se arma con cintas nada más y podemos pasar con una pelota, pero si es muy difícil con una pelota lo podemos hacer pasar, que lleve con una bolsa para que no ruede tanto y se le vaya y que sea más difícil de controlar. Por eso, según como sean las posibilidades de nuestras hijas o nuestros hijos, ¿no? En ese caso es una pelota, pero puedo armar con cinta en el piso, que no me va a implicar que se rompa nada ni que se marque nada. No tengo que pintar el piso, lo puedo hacer con alguna cinta y puedo hacerle trasladar la pelota por adentro de ese laberinto y que vaya buscando la salida. Si no es una pelota y es muy difícil con una pelota, puede ser como les decía recién, con una bolsita, puede ser con un disco, con un platito de plástico. También el platito lo puedo llevar con un palo o con un palito chico o para empujarlo. Todas esas herramientas también me van a ayudar a tener que controlarme. Si pateo la pelota muy fuerte, se me va a ir de mi laberinto. También, si me apuro mucho, no voy a poder entender por dónde tengo que salir. Entonces, fíjense cómo estamos trabajando la cuestión motriz, estamos trabajando la cuestión cognitiva y estamos dándoles herramientas de desarrollo, estimular ese desarrollo en nuestros pequeños. Ahí, por eso les decía, pelotas, bolsitas, platitos, discos, todo eso sirve. En el de abajo, fíjense cómo podemos tener ahí algunas bandejas o cuadrados o cajitas con distintas texturas. Ven que van descalzos, los chicos pueden ir caminando y van pasando por las distintas texturas. Cuando tenemos chicos chiquitos es importante que desarrollen ese tacto y digamos, esas cuestiones de las texturas porque va a enriquecer la, todo lo que tiene que ver con lo sensitivo y lo pueden hacer por medio de las manos o por medio de los pies también. ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener? Bueno, que no se lastimen, que no se puedan lastimar con las texturas mismas, pero fíjense cómo van pasando por distintas cajitas y van experimentando las distintas sensaciones que les dan las posibilidades de texturas que están propuestas. Pueden ser una o dos, ahí tienen un montón, pero ustedes pueden poner dos nada más y va a estar bien. O pueden poner solamente una caja con una cosa, por ejemplo, que a mí no me gusta mucho a veces cuando se juega con la comida, pero lo podemos hacer con arenita,
con arena bien finita, con arena un poco más gruesa, con piedritas un poco más chiquitas y con piedritas un poco más grandes. Lo que nos va a costar un poco es ir a recolectarla, pero generalmente lo vamos a tener a mano, un poco de arena como para que armarles una cajita para que jueguen eh, y puedan vivenciar las distintas texturas. Vamos a ir con más ejemplos. Bueno, uno de los materiales que también podemos utilizar y son baratos son los globos. Los globos nos dan muchas posibilidades, desde jugar bastante con esta cuestión de inflar y desinflar el globo, hasta que una vez que está inflado el globo, bueno, fíjense cómo están ahí, ponerlo entre las piernas para caminar, poder patearlo, poder pegarle con la mano, poder pegarle con algún objeto, poder invocarlo, poder tratar de mantenerlo en el aire. eh, es como que tiene un montón de posibilidades el globo, inflarlo más chiquito, inflarlo más grande, para que esté más pesado, para que baje más rápido, para que dure más en el aire al estar más grande. ¿Qué tendríamos que tener cuidado siempre con los globos? De los sustos, muchos pequeños y pequeñas tienen miedo a los globos por el susto que les da de alguna vez que se reventó. Entonces, en ese caso, por ahí no inflarlos tan grandes y mostrarles que se puede reventar alguna vez el globo, como para que no tengan miedo a ese ruido o a esa explosión que les pueda hacer el globo. Pero después es un elemento que es bastante accesible y que nos da un montón de posibilidades. Fíjense ahí, bueno, esas cuestiones de la marcha que está entre las piernas, después con un objeto pegándole con un palo y embocándolo en un tacho de basura, que puede ser un aro que podamos armar, que puede ser cualquier cosa de la que dispongamos en casa, eh, que nos dé la posibilidad de que pase por adentro. El globo es un muy buen elemento. Las sogas, fíjense que hay también en la imagen de abajo, las sogas para traccionar, para enganchar algo y llevarlo, para ponerla como límite y hacer arriba abajo, para ponerlas en el piso y caminar sobre ellas. Si tenemos un pedacito de soga en casa, siempre nos puede servir para trabajar con nuestros hijos, dándoles, digamos, las posibilidades distintas. Esto es la tracción, acá traccionando, o sea, tirando, puede ser la soga en el piso. ¿Cuáles son las recomendaciones de la soga? Siempre que vamos a hacerlos pasar con alguna soga elevada de un lado a otro, es importante que no esté tensa, en el sentido de que si se llegan a chocar con el elemento, se desprenda rápidamente de alguno de los extremos, así no los hace caer de espalda. Y siempre tener el cuidado de no crear con las cuerdas lazos para que se puedan enganchar o lastimar, o en el caso más complicado, que sea difícil de retirar. Entonces siempre la soga extendida, si está a alguna altura, la recomendación es que no esté atada fija, para que al golpear no, o si se la chocan accidentalmente, no se puedan caer de espaldas. Las burbujas, otro elemento que es bastante barato, con un poquito de detergente y un alambre podemos hacer algún burbujero. Con el burbujero podemos trabajar también estas cuestiones de coordinación, de que puedan reventar la burbuja, de que puedan seguirla en algún caso, de que puedan soplar y hacer ellos mismos la burbuja. Entonces, también es un elemento que es muy atractivo a los chicos y a las niñas y a los niños les encanta jugar con burbujas. eh, y podemos estar un rato largo haciendo actividades con un burbujero. ¿Cuáles serían las recomendaciones? En ese caso, acuérdense que las burbujas están con un poco de detergente y pueden generar que el piso se me llene de detergente y se ponga bastante resbaloso. Entonces, siempre tengo que tener ese cuidado, donde si es en un piso, por ejemplo, si es en tierra o pasto, mucho mejor. Y si es adentro de casa, fijarnos que sea, si es un piso bien liso, tener cuidado que cuando se desplacen y si hay detergente,
puede ser complicado de que se resbalen. Siempre es importante fijarse en las cuestiones de seguridad. Los colchones y los almohadones también son elementos, acá no están en las imágenes, pero son elementos como buenos para que para amortiguar caídas, para hacer roles, para saltar. Entonces, siempre si tengo algún colchón, lo puedo bajar o puedo jugar mismo en la cama o en algún sillón, poner los colchones abajo y poder saltar para que en caso de caerme siempre sea algún lugar blando. Con almohadones también les puedo generar en la periferia, o sea, o al costado de donde están haciendo la actividad, por las dudas se caigan, nunca peguen en algún mueble o contra la pared que se puedan lastimar o que se puedan lesionar de alguna manera. Bueno, ¿dónde puedo encontrar más ejemplos acerca de esto de los circuitos motores? Bueno, hay unos psicomotricistas y profes de educación física que tienen páginas Facebook donde hay algunos circuitos armados. Ahí tienen el nombre este de Mauro D'Angelo Martínez, es un español que es psicomotricista y hace de estos tipos de circuitos. Ustedes los pueden ver y pueden ver cómo trabaja, cómo los hace y cómo los podrían adaptar ustedes en su casa. Este otro es Alex Lopícolo, que esa es la dirección del Instagram, la que está ahí. Este es un señor, un profesor también canadiense y trabaja mucho con autismo. Los dos trabajan mucho con autismo, con actividades para personas con autismo. Entonces, bueno, ahí tienen bastantes ejemplos de actividades o juegos que plantean estos dos para hacer estos tipos de circuitos motores. Van a ver que trabajan también muchos con materiales reciclados, con papel higiénico, con los rollitos de papel higiénico, pintándolos, hacen cosas como para engancharlos, tipo caña de pescar, como para poder engancharlos. También hacen, bueno, pelotas, conos, todo con material reciclado. Eso también es un insumo que se puede utilizar en casa en función de no generar un gasto para hacer estas propuestas y sí poder, dentro de las cosas que tenemos, realizar algo bastante lindo y atractivo eh, para, para nuestras hijas o nuestros hijos que estén participando en ello. Otra forma es buscar en Google, como estas imágenes que yo les pasé, son imágenes de circuitos, ponen circuitos motores o circuitos de motricidad gruesa o actividades de motricidad gruesa y le van a aparecer fotos como esta, ponen imágenes y le van a aparecer fotos como estas que yo les mostraba recién, que de repente les pueden dar alguna idea para que ustedes lo armen en casa. Recuerden siempre que lo importante es la seguridad, que tengan en cuenta que no tiene que haber tantos materiales para que los chicos se puedan enfocar en una tarea y no estresarse con esto de, bueno, voy a estar trabajándolo bien o mal, sino hacer una propuesta que sea atractiva, segura y que los chicos puedan estar jugando un rato largo. No en los objetivos, no en que estoy desarrollando, poner el énfasis, porque si tengo el acompañamiento de algún profesional, bueno, lo puedo pensar un poco más desde ahí. Pero si no, solamente con que nuestros hijos y nuestras hijas se diviertan y puedan estar realizando una tarea, la cual les voy a estar preparando con amor, va a estar bien lo que estén haciendo. Bien, bueno. Por último, les voy a recordar a todos que no hace falta recordarlo, pero bueno, que estamos en un momento muy complicado, entonces es importante que podamos respetar
los cuidados personales en torno a la pandemia, los que nos sugieren, de la utilización del tapabocas, lavarnos bien las manos y varias veces o todas las veces que fueran necesarios, usar alcohol en gel si no estamos con la posibilidad de lavarnos las manos, respetar la distancia social, respetar las disposiciones que haya para que podamos transitar este momento que es tan complejo para todos de la mejor manera y también que en función de las cuestiones que se van habilitando de a poco, no tengamos que retroceder y podamos seguir haciéndolas sin que esto implique un riesgo para todos nosotros. Desde la Secretaría de Actividad Física y Deportes estamos con muchas ganas de volver, así que esperemos que esto se estabilice un poco para poder desde nuestra Secretaría generar actividades y encontrarlos dentro de poco. Muy bien, bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya servido y, y espero también que dentro de poco nos podamos encontrar y podamos volver a realizar las actividades que tanto nos gustaban con nuestras hijas, con nuestros hijos y también nosotros dentro de la Secretaría de Actividad Física y Deporte. Nos vemos.